Top 15 desapariciones inexplicables de personas. Del Triángulo de Bermudas a rayos en Stonehenge, descubrimos 15 de las más misteriosas y extrañas desapariciones del mundo. Top 15. Harold Holt. 1967, Victoria, Australia. El ex primer ministro Harold Holt, un nadador consumado, fue a darse un chapuzón en Cheviot Beach, cerca de Portsea. Él, de 59 años, nunca fue visto otra vez. La especulación varió de una falsificación de su propia muerte para escapar con su amante, al secuestro por un submarino chino, a la abducción por extraterrestres. Pero en 2005 fue dictaminado oficialmente por un juez de instrucción, que la causa de la muerte fue ahogamiento accidental, que es una conclusión que no requiere mucho de explicar. Top 14, el Triángulo de Bennington. La década de 1950, en una ciudad en Vermont llamado Bennington, las personas desaparecieron dentro de un triángulo grande en la zona. El señor Ted Ford estaba en un autobús lleno de gente con 14 pasajeros, pero cuando llegó a su destino, se habían ido sin su equipaje. Un niño de 8 años desaparece de una granja, a pesar de que la madre estuvo a pocos metros de distancia cerca a los animales. Top 13. El pueblo esquimal perdido. 1930, un cazador de pieles local cerca del lago Anjikuni en Canadá frecuenta un pequeño pueblo en la nieve. Pero un día visita la ciudad y descubre que todo el mundo había desaparecido, solo halló algunos cadáveres de perros de trineo esparcidos aquí y allá. La historia cuenta que fue como si cada alma humana se había desvanecido en el lugar, e incluso una de las tumbas había sido vaciada, que lleva a algunos a especular que los extraterrestres habían participado en ello. Se ha convertido en una leyenda urbana, y algunos la han bautizado como la ciudad Roswell Norte. Top 12. Azaria Chamberlain. 1980, uno ya debe estar familiarizado como usted si ha oído la frase "el dingo llevó a mi bebé". Durante mucho tiempo se creyó que la madre, Lindy Chamberlain, había matado al bebé por razones personales y culpó a un dingo. Pasó 3 años en prisión antes de que una pieza de ropa del bebé fue encontrada en la guarida de un dingo. Y en 2012, se reconoció oficialmente que un dingo realmente había comido al bebé, y un certificado de defunción fue impresa. Top 11. Raoul Wallenberg. El hombre que desapareció fue un héroe en Suecia, un diplomático que sin ayuda salvó 20.000 húngaros judíos durante el Holocausto. Fue visto por última vez arrestado por cargos de espionaje en Budapest después de que el ejército soviético apareció, alrededor de 1947. Se cree que pudo haber sido ejecutado por los rusos, pero no hay evidencia que alguna vez haya aparecido, y la gente ha hablado de su supervivencia en las prisiones soviéticas tan reciente como la década de 1980, a pesar de que debe estar ya muerto. Top 10. El Fort Worth 3. En 1974, 3 chicas menores de 18 años de edad fueron de compras en Fort Worth, Texas. Ninguna de ellas regresó a su casa, a pesar de que habían terminado las compras, y su coche estacionado cargado con regalos. Al día siguiente, llegó una carta a una de las familias de las niñas, mencionando que habían ido a Houston y estarían de vuelta en una semana. Sin embargo, jamás se presentaron de nuevo. Se ha especulado que las niñas no habían escrito la carta, y que una furgoneta misteriosa les habían recogido en Fort Worth, pero esto nunca fue confirmado. Top 9. Los hippies de Stonehenge. En 1971, en los famosos pilares Stonehenge de Inglaterra. Antes de que las piedras estuvieran protegidas oficialmente, un pequeño grupo de hippies decidió establecer un campamento en el centro. A eso de las 2 de la mañana, una tormenta de truenos cayó sobre el área, golpeó los árboles e incluso las propias piedras. 2 testigos, un agricultor y un policía, vieron una intensa luz azul en Stonehenge. Los hippies gritaron y al instante se desvanecieron. Se especuló que fueron alcanzados por un rayo, pero sorprendentemente su campamento estaba perfectamente intacta y no había ni una sola indicación de los órganos, la sangre o la muerte, simplemente habían desaparecido. Top 8. USS Cyclops. En 1918, un buque de la Marina estadounidense parte de Río de Janeiro llevando 11.000 toneladas de mineral de manganeso liderados por el comandante George Hurley.
En el camino a Baltimore, desaparece sin dejar rastro al igual que otros 2 barcos gemelos que también desaparecieron en el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial transportando una carga similar. Las teorías sugieren que podría haberse hundido por el peso excesivo, o puede ser que han sido asaltados por los alemanes que buscaban robar el mineral. No hay una respuesta definitiva, pero la teoría más popular, el Triángulo de las Bermudas, habían tomado algunas víctimas más. Top 7. Davy Cooper. 1971, uno de los más famosos secuestros aéreos de la historia. Dan Cooper abordó el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines para Seattle-Tacoma. A los 30 minutos de vuelo, Cooper dijo a una azafata que tenía una bomba, que quería $200,000 en efectivo y 4 paracaídas. En Seattle-Tacoma, dejó ir a los rehenes de pasajeros, obtuvo su dinero y los paracaídas, obligó a los pilotos a volar a la Ciudad de México, donde saltó del avión a 10,000 pies sobre el suroeste de Washington. Después de esto, Cooper desapareció para siempre con su dinero, lo que lleva a cientos de libros, películas y canciones dedicadas a la hazaña de Cooper. Top 6. Owen Parfitt. 1763, Shepton Mallet, Inglaterra. Owen había estado paralizado por un derrame cerebral, y una noche que estaba sentado al frente de la casa de su hermana en opinión de algunos trabajadores que estaban en la carretera. Más tarde esa noche, la hermana de Owen volvió a la casa, pero él se fue, desapareció, nada más que el abrigo se mantuvo. Las investigaciones se llevaron a cabo, pero nadie podía explicar cómo este hombre inmovilizado logró desaparecer en la noche. Top 5. La familia Jamison. 2009, Bobby Jamison, su esposa y su hija de 6 años de edad, desaparecieron en una carretera en la zona rural de Oklahoma. La historia cuenta que dejaron su camión para ver algunas parcelas de tierra, pero nunca regresaron. El perro fue encontrado en el camión casi muerto de desnutrición, junto con las capas de la familia y los $32,000 debajo del asiento. Antes de este evento, los Jamison habían reportado ver fantasmas en su casa, y la especulación se incluye si se habían ido fuera a cometer un asesinato-suicidio, pero nunca nada fue confirmado. Todavía están desaparecidos hasta hoy. Top 4. María Celeste. Un barco fantasma que se ve en el Océano Atlántico. 1872, los 7 de los miembros de la tripulación habían desaparecido, y la balsa salvavidas se habían llevado, se cree que habían evacuado por una razón u otra. Sin embargo, una gran cantidad de equipo de supervivencia esencial había quedado atrás, la carga y los objetos de valor de la nave intacta que descartó un secuestro pirata, porque iban a abandonar el barco. La teoría más popular es que podría haber sido un terremoto, un poco de agua en la cubierta, la gente entró en pánico a toda prisa, tomó la balsa y murieron en el mar, pero nunca se estará seguro de qué pasó con ellos. Top 3. La tripulación de la Sarajevo. 1979, 5 hombres en un pequeño barco de pesca conocida como la Sarajevo. Esto tuvo lugar en las islas hawaianas de Maui, una tormenta estalló y todos los hombres se perdieron en el mar, lo que hubiera sido un buen final a la historia que terminó aquí. En 1988, una tumba poco profunda fue encontrada en una isla a 2,000 millas de distancia, y en ella se enterró el cuerpo de uno de los pescadores, pero entonces, ¿qué lo enterró? Un largo barrido de la isla no reveló nada. ¿Qué pasó con los otros supervivientes? Nadie lo sabe. Top 2. La civilización Nazca. 500 años después de Cristo, una sociedad floreciente en Perú a lo largo de los valles de los ríos Río Grande de Nazca e Ica. Más de 250 años, este bullicioso grupo de personas responsables de bellas artes, tecnologías textiles, cerámicas y geoglifos fue totalmente exterminada. ¿Cómo? Es un misterio, pero pistas apuntan a una inundación masiva conocido como el Niño, junto con su desprecio por el mantenimiento de los bosques que dieron lugar a la erosión del suelo, no más comida y la muerte. Top 1. Amelia Earhart. Una mujer famosa, era una autora, profesora, diseñadora de moda y el cigarrillo. Ella era básicamente famosa en el momento de su desaparición a bordo de su avión que volaba sobre el Océano Pacífico en 1937.
En aquel momento había estado tomando un vuelo alrededor del mundo, pero de camino a la isla de Howland desapareció, lo que llevó a una de las búsquedas más intensas y costosas en la historia de América. Nadie nunca la encontró, pero se convirtió en un tema popular de la ciencia ficción que ella podría haber sido secuestrada por extraterrestres y la llevaron lejos en un futuro lejano. La causa de la muerte fue ahogamiento accidental, que es una conclusión que no requiere mucho de explicar. Top 14, el Triángulo de Bennington. La década de 1950, en una ciudad en Vermont llamado Bennington, la especulación varió de una falsificación de su propia muerte para escapar con su amante, al secuestro por un submarino chino, a la abducción por extraterrestres. Pero en 2005 fue dictaminado oficialmente por un juez de instrucción, que la causa 1967, Victoria, Australia, el ex primer ministro Harold Holt, un nadador consumado, fue a darse un chapuzón en Cheviot Beach, cerca de Portsea. Él de 59 años nunca fue visto otra vez. Top 15 desapariciones inexplicables de personas. Del Triángulo de Bermudas a rayos en Stonehenge, descubrimos 15 de las más misteriosas y extrañas desapariciones del mundo. Top 15. Harold Holt.